Hola, zaragocistas. Gran victoria este viernes contra el Almería. Hubo fortuna en el primer tiempo, pero si ha habido un día para tenerla, yo creo que de ayer, por varios motivos. Por ser un equipo que está inflado de un modo artificial, económicamente, y también pues por un sector de su prensa y afición que están un poco crecidos. Y bueno, yo creo que acabarán subiendo porque es un equipo con jugadores diferenciales, que en el primer tiempo jugó bastante bien, pero bueno, que tengan este tipo de partidos pues les baja un poco. Con respecto al Real Zaragoza vimos un equipo que si sufrió en el primer tiempo, en el segundo tiempo controló muy bien las acometidas del Almería. Yo creo que la victoria es justa, porque si bien tuvieron ocasiones, también las tuvimos y porque supimos eh, aprovechar nuestros recursos mejor que ellos los suyos, que eran mayores. Es la tercera victoria consecutiva, la mejoría del equipo es notable. En Gijón también creo que se mereció ganar sin tener que recurrir a esa épica final. Hay jugadores que están mejorando, como Gil López, que los últimos dos partidos pues lo ha hecho bien, con mayor contundencia en defensa. Y para mí también una clave importante está en el mediocampo, lo cual hay que atribuirle el mérito a Torrecilla, que ha acertado tanto con Grau como con Eugeni. Grau es un jugador que tiene mucho criterio para jugar, da mucho equilibrio al mediocampo, y Eugeni, si bien no es veloz, sí que lo es de cabeza mentalmente y tiene ese toque de calidad para dar mayor fluidez al juego. Estamos viendo un mediocampo que en vez de tocar de manera horizontal o hacia atrás, juega mucho más vertical, directo, a uno o dos toques, y hace que el juego sea pues más fluido y que las llegadas al área contraria pues sean más. Aparte de que la presión pues en varias fases del partido pues fue bastante buena, y en buena medida pues me recordó a los partidos de la temporada pasada, que vimos un equipo muy comprometido, muy solidario, que sabía aprovechar bien lo que tenía, sus recursos, que sabía sacar provecho del balón parado, y donde bueno, también los goles pues vuelve a reflejar la importancia que tienen los canteranos, los juveniles. El partido imperial de Francés, Frencho, que volvió a meter gol, con suerte, pero hay que tirar, y Azón, que me alegra mucho, que lleva dos partidos consecutivos metiendo gol. Comenté que tenía que dar un paso más al frente y lo está haciendo, y bien, que me alegro. El descenso empieza a alejarse, no hay tampoco nada que pensar en playoff, creo, todavía, pero al menos el final de temporada pues va a ser más tranquilo de lo que cabía suponer hace tan solo 3 semanas.